El lenguaje culto es complejo y preciso. El contenido es tan importante como la forma, coloquial. Es el que todos usamos. El técnico es la forma de hablar de acuerdo a su profesión. Lo usan los doctores y los mecánicos, etc. El literario usa figuras literarias. Género literarios: épica, hechos legendarios o ficticios, hazañas de uno o más héroes. Lírica, expresa sentimientos y usa versos en sus escritos. Narrativa, usa personajes y intervienen y cuentan lo que sucede agregando diferentes tipos de emoción a la historia. Drama, está hecho para presentarse a un público. Obra de teatro sin ningún tipo de narrador. Subgénero narrativo: cuento, es breve y con pocos personajes. La novela es extensa y de ambiente ampliamente escrito. Poema épico es un relato con hazañas que describe un evento glorioso en una patria. Y el romance es un poema épico lírico, describe ciertas hazañas o hechos vinculados con almas. Subgéneros dramáticos: la comedia desarrolla conflictos divertidos con personajes comunes. El drama, los personajes de la trama luchan contra la adversidad. La tragedia los personajes de clase alta son víctimas de terribles pasiones que les llevan al desastre. Estilo narrativo directo: se produce el mensaje como se escucha, entrecomillado y después de dos puntos. El estilo indirecto: reproducimos el mensaje con nuestras propias palabras. El mundo mostrado: el espacio físico es el lugar de los hechos. El religioso predomina la religión o existe su influencia directa, y el ético refiere lo moral. El educativo da valor mucho a la educación. Político señala la tendencia política. Es psicológico, mundo interior de los personajes. El espacio social, si son de clase alta, baja o media. La figura literaria, la metáfora, consiste en describir o calificar algo a través de su semejanza con otra cosa. Por ejemplo, las nubes de algodón, su hija era la luz de su existencia. La símil es una comparación entre dos o más cosas, situaciones o personas. Por ejemplo, sus ojos brillaban como dos estrellas. La hipérbole es una exageración, como por ejemplo, te amo 1.000.000 de veces más que tú a mí. Y anáfora es una repetición. Y la repetición de una o dos o más veces al inicio de una oración. Por ejemplo, corre, corre, que te puede alcanzar, mira, mira cómo vuela el pájaro, bebe, bebe y disfruta la fiesta. La prosopopeya es la personificación. Por ejemplo, dolor, qué callado vienes. La voz de la luna oscura. El perrito pidió a gritos la comida. El epíteto puede escribirse antes o después del sustantivo. Por ejemplo, el campo verde está frondoso. La blanca nieve cubre la atmósfera. La sangre roja se esparcía por el piso. El calor de fuego alcanzaba mi rostro. La fría nieve me entumecía. Y la aliteración consiste en la repetición de un sonido varias veces. Pepe Pecas pica papas con un pico pica papas Pepe Pecas. Los suspiros se escapan de su boca de fresa. El hiperbatón es el fenómeno de construcción lingüístico en que se altera el orden lógico o sintáctico de una frase. Ejemplo de hiperbatón: adiós, gracias, gracias a Dios, adiós las gracias doy, doy gracias a Dios. Ajedrez juega de lunes a viernes, juega ajedrez de lunes a viernes. Y los ejemplos de onomatopeya, que son los sonidos, y que se caracteriza por ser parte de las revistitas esas, como que se llaman, bueno, esas revistas que usan los niños para ver caricaturas, historietas, sí. Bueno, el sonido que por ejemplo aquí está escrito, que es boom, plop, pim, pam, pum, todo eso es onomatopeya. Esto es para agregarle algo así de divertido para que lo recuerde más fácil. El polisíndeto es una figura retórica que consiste en utilizar una gran cantidad de nexos mismos que no son necesarios para el entendimiento de la oración. Por ejemplo, siento incertidumbre y miedo y emoción y tristeza y emoción y siento miedo y alegría y melancolía y tensión y siento todo y no siento nada. Asíndeto es oposición directa al polisíndeto. Se debe suprimir las conjunciones o nexos que hay entre las proposiciones y palabras. Al dejar de existir estas conjunciones y nexos, permite una mayor fluidez
al ser leído o recitado el texto escrito. Por ejemplo, de Asindetón también se va a poner en negritas, por eso también lo pueden identificar. Acusado, demandado, sentenciado y juzgado. Canta, corre y juega feliz en el campo. Dio muestra de querer, hice otro tanto. El amor se convirtió todo poco nada. La antítesis es un tipo de figura retórica mediante la cual se pretende expresar una oposición. Es una contra u oposición y está muy usada en la poesía. Por ejemplo, malo bueno, dulce amargo, o sea, lleva a la contraria. El encabalgamiento es una figura retórica que consiste en no terminar la frase al final del verso, sino en el siguiente. Por ejemplo, una tarde parda y fría, siguiente renglón, de invierno, los colegiales, siguiente renglón, estudian. Monotonía, siguiente renglón, de la lluvia en los cristales. El pretérito perfecto compuesto en español es un tiempo verbal que indica que una acción pasada se terminó. Se llama perfecto porque la acción queda totalmente acabada. Por ejemplo, hemos tardado en venir porque había mucho tráfico. Juan ha salido un momento. Te he dicho que el partido es esta noche. Han apagado las luces de la calle. Esta noche has bailado como nunca. Y el pretérito pluscuamperfecto es un tiempo verbal que hace referencia al pasado de otro pasado. Por ejemplo, cuando Carla llegó a casa, Carlitos había salido para el instituto. Por ejemplo, esta acción en la que Carla llegó a casa, llegó, está en un pretérito indefinido. Es el punto de relación en el pasado. Y que la acción, por ejemplo, Carlitos había salido, ocurrió antes de que Carla llegara a la casa. El pretérito anterior. Este hace referencia a una acción pasada suscitada inmediatamente antes de otro hecho. También en el tiempo pasado, el uso del pretérito anterior se utiliza casi exclusivamente en el lenguaje escrito, sumamente culto y elegante. Siempre se encuentra precedido por las palabras apenas, cuando, cuando en cuando, no bien, tan pronto como una vez, que, luego, que, así que, y debe ser conjugado con el verbo haber en el pasado. Es decir, yo hube, tú hubiste, él hubo, ella hubo, vosotros hubisteis, nosotros hubimos, ellos hubieron, ustedes hubieron. Por ejemplo, algunos ejemplos voy a citar aquí. Apenas hubisteis llegado, él se marchó. En cuanto hubo terminado su clase, todos se fueron a comer. Cuando hubieron comido, Luis llegó tan pronto como hubimos terminado la tarea, nos fuimos a cenar. El lenguaje oral común se utiliza el pretérito perfecto simple y son acciones terminadas y el pretérito perfecto compuesto también. El pretérito perfecto simple es yo comí, tú comiste, él, ella comió, nosotros, nosotras comimos, vosotros, vosotras comisteis, ellos, ellas comieron. Y el pretérito perfecto compuesto es yo he comido, tú has comido, él, ella han comido, nosotros, nosotras hemos comido, vosotros, vosotras habéis comido, ellos, ellas han comido. Y el futuro compuesto se conjuga con el futuro del verbo haber y el participio del verbo en cuestión, haber y participio. O sea, yo habré cantado, tú habrás bebido. Participio presente de gerundio es la conjugación que termina con ando o yendo, muchas veces precedido por alguna forma del verbo auxiliar estar, que se usa para expresar acciones que están pasando. Por ejemplo, está lloviendo. Modos y tiempos verbales en español. El modo indicativo. El modo indicativo se utiliza para describir el mundo de la realidad que es presente, que era pretérito, que será un futuro.
En el presente se utiliza para expresar acciones que tienen lugar en el momento que se habla. Por ejemplo, Juanita canta una canción y se utiliza para expresar acciones que ocurren frecuentemente. Por ejemplo, Lidia nunca desayuna por la mañana. Y se puede utilizar para expresar acciones futuras. Por ejemplo, el verano que viene mis amigos se van de vacaciones a los Estados Unidos. Y se utiliza para expresar órdenes. Por ejemplo, ahora mismo vas a casa de José y traes el libro. Y se puede utilizar para referirse a acciones pasadas, como por ejemplo, ayer estaba con Carlitos en el parque y de pronto viene Carly y me dice, ¿a quién esperas? Pretérito imperfecto. Se utiliza para describir una acción que se desarrolla en el pasado, sin indicar si ha finalizado o no, mientras que en el pretérito perfecto nos dice que la acción ya ha concluido. Por ejemplo, se utiliza para hablar de acciones habituales del pasado. Por ejemplo, Pepe leía muchos tebeos cuando era pequeño. Se utiliza para dar detalles como tiempo, ubicación, hora, año, sentimientos, características mentales y físicas. Por ejemplo, hacía frío durante la noche y el pretérito indefinido se llama también pretérito perfecto simple y se utiliza para hablar de hechos pasados. Siempre son acciones terminadas. Por ejemplo, ¿qué pasó? Suele utilizarse las siguientes expresiones temporales con el pretérito indefinido: ayer, anteayer, anoche, una vez, dos veces, la semana pasada, etc. Mi hermano llegó ayer. Se puede encontrar el pretérito indefinido y el imperfecto en la misma frase. Cuando navegábamos el domingo pasado, nos cayó un chaparrón enorme. En el futuro se utiliza para hablar de acciones posteriores al tiempo en que se habla. Siempre existe una dosis de incertidumbre y nunca se puede estar seguro de la realización de la acción descrita. Por ejemplo, la próxima semana lo escribiré. El tiempo futuro se utiliza también para expresar especulaciones del tiempo presente. ¿Qué hora será? Una probabilidad del tiempo presente. ¿Serán las 4? Una citación indirecta. Elena dice que vendrá la semana que viene. El modo subjuntivo. El modo subjuntivo se utiliza para expresar conceptos que son hipotéticos, contrarios al hecho, que los incorporen a la expresión de las sensaciones del orador hacia un estado o una acción presente. Se utiliza para expresiones con ser más adjetivo, donde no se indica el hecho, sino la opinión del orador hacia un estado o una acción hipotético. Por ejemplo, es posible que mañana llueva, es bueno que trabajes mucho. En los siguientes ejemplos se utiliza indicativo porque se indica el hecho o la certeza de un hecho. Es seguro que mañana llueve, es verdad que trabajas mucho, pero no es seguro que mañana llueva y no es verdad que trabajes mucho. Se utiliza subjuntivo detrás de la expresión de deseo, como quiero que o ojalá que, mandato, él manda que, petición, te pido que, consejo, te aconsejo que, prohibición, el guardia impide que, sugestión, ella sugiere que, invitación, te invito que, insistencia, insisto que, y exigencia, exijo que. Y el pretérito imperfecto, cuando el verbo del que depende el subjuntivo va en pretérito indefinido, imperfecto, pluscuamperfecto o condicional, tenemos que usar el pretérito imperfecto de subjuntivo. Por ejemplo, me había alegrado de que hiciera sol. El futuro. En el subjuntivo ya no se utiliza el tiempo futuro mucho, porque eso no tratamos, por eso no tratamos del el uso de este tiempo. O sea, el modo condicional se utiliza para expresar incertidumbre, particularmente, pero no exclusivamente en oraciones condicionales. Si yo comiera más, estaría muy gordo. No es probable que coma más. O sea, el modo condicional en ocasiones se considera un tiempo en lugar de un modo. Por ejemplo, un modo imperativo es el modo en el cual se expresa una orden, solicitud o prohibición. Y hay dos tipos de imperativo. El afirmativo, por ejemplo, canta, siéntese usted. Y el negativo, por ejemplo, no cante, no se siente usted. Los verbos regulares son aquellos que se pueden conjugar independientemente sin modificar la raíz lexema y tiene terminaciones que se adecuan a cada tiempo y modo. Este tipo de verbos mantienen su raíz al ser conjugados.
Los verbos regulares en su primera conjugación terminan en ar, er e ir. En los verbos regulares existen las que contienen participio irregular. Por ejemplo, de verbos regulares está amar, aburrir, aceptar, aconsejar, adjuntar, admirar, afrontar, agregar, alertar, analizar, anunciar, aparecer, aplastar, aplaudir, apoyar, apreciar. Y los verbos irregulares, existen dos tipos de irregularidades en los verbos. Están las vocálicas, que sea cuando se afecta a las vocales, la cual hace un diptongo y se convierte en IE, se cierra a I, o bien crea un diptongo a UE, o bien se cierra a U. Las consonánticas, que son las que ocurren cuando se añade alguna consonante a la raíz original. Por ejemplo, traer, traigo, llover, llueve, saber, supe, caer, caigo, sentir, siento, caber, quepo, reír, río. El uso correcto de si no, todo completamente pegado, y si no. Por ejemplo, el que está pegado, que es si no pegado, se considera una conjunción adversativa que denota oposición entre ideas. Puede sustituirse por el contrario, excepto, por ejemplo, no quiere salir, sino quedarse en la casa descansando. Y el si no separado funciona como adverbio condicional. Por ejemplo, si no haces la tarea bien, no podrás salir de paseo. Y el uso correcto del por qué todo pegadito y sin tildar la E, es una causa o una razón sobre alguna circunstancia. Por ejemplo, no quiso salir porque se sentía muy mal. Y el por qué todo pegadito tildado en la E es un sustantivo porque, es decir, la causa o el motivo siempre va precedido del artículo el o de otro determinante. Por ejemplo, no explica nunca el porqué de sus decisiones. Y el porqué separado, por qué, equivale a la frase por lo cual. Por ejemplo, porque estoy muy cansado es porque no iré a la fiesta. Uso correcto de demás y demás. Demás todo pegado. Funciona como un pronombre y se usa con un artículo. Se puede sustituir por los otros, los que o los que restan. Por ejemplo, algunos estudiantes tuvieron examen hoy y los demás mañana. Y también funciona como un adverbio de afirmación y se puede sustituir por igualmente. Por ejemplo, yo iré al baile y tú también. Uso correcto de sobre todo y sobre todo. Sobre todo es una frase compuesta que se puede sustituir por además de, sobre todas las cosas. Ejemplo, ignora sobre todo tu bienestar. Sobre todo es un sustantivo que nombra un abrigo o gabardín. Uso correcto de asimismo y asimismo. Bueno, asimismo, todo pegado, o así mismo, son adverbios de modo que indican o significa también. Por ejemplo, agradecemos su asistencia. Asimismo, recordamos que el próximo evento se realizará dentro de 6 meses. Asimismo, todo separado, así. Es un término formado por un vocablo reflexivo, por lo cual podría sustituirse por la frase a él mismo, a ella misma. Ejemplo, se ve a sí mismo como alguien responsable. Uso correcto del sobre todo. El sobre todo despegado es una frase compuesta que se puede sustituir por además de sobre todas las cosas. Por ejemplo, añora sobre todo tu bienestar. Y sobre todo, así pegado, es un sustantivo que nombra un abrigo o gabardín. El uso correcto del asimismo. Asimismo, todo significa también, así todo pegado. Agradecemos su asistencia. Asimismo, recordamos que el próximo evento se realizará dentro de 6 meses. Asimismo, que es un término formado por un vocablo reflexivo, por lo cual podría sustituirse por la frase a él mismo, a ella misma. Por ejemplo, se ve a sí mismo como alguien responsable.
El uso correcto del con qué y con qué. Con qué, sin tildar, es una frase que equivale a las frases con las cuales o con los cuales. Por ejemplo, esos lápices con que debes pintar el dibujo. Y con que, separado pero tildado en la E, se emplea como pregunta para evidenciar algún tipo de instrumento. Por ejemplo, ¿con qué ropa vas a ir al baile de mañana? Y el uso correcto de deber y deber de es el siguiente. Deber es obligación. Tú debes estudiar mucho para ganar el curso lectivo. Y deber de indica una posibilidad o duda. Por ejemplo, creo que ya deberías de ir pensando en tu futuro. Grupo nominal está formado básicamente por un nombre o por un sustantivo. Este va a ser el núcleo, acompañado generalmente por un adjetivo y un artículo, una preposición, un pronombre. Este grupo nominal no contiene un verbo conjugado. Por ejemplo, aquellos libros rojos. El adjetivo es aquellos, el núcleo es libros y el artículo es el y el sustantivo. Por ejemplo, aquí el caballo veloz, el sustantivo es caballo y veloz está ahí. ¿Qué más? Grupo verbal. Cuando las palabras se agrupan alrededor de un verbo y forman un conjunto relacionado. Por ejemplo, de grupo verbal, hoy llegará sola. El adverbio es hoy, el verbo llegará y sola es otro adverbio. Lo canta alegremente. Lo es un pronombre, canta es el verbo y alegremente es el adverbio. Oración impersonal gramatical. No tienen sujeto, solo predicado. Por ejemplo, hoy está despejado, me basta con mi sueldo. Y una nota, el singular solamente se refiere a una persona o cosa. Y el plural es cuando se refiere a más de una persona o cosa. Ahora sí, oración impersonal natural o típica está en tercera persona. En singular, los verbos expresan fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, llueve mucho todavía. Anoche tembló en Punta Arenas. Oración impersonal gramatical se construye con verbos en tercera persona singular. Haber, hacer, ser, hay fiesta. Por ejemplo, hace frío esta noche en Heredia. Hubo fiesta ayer donde mi primo. Es temprano todavía. Nota. Vean, está mal si sale hubieron fiestas o habrán fiestas. O sea, con los verbos hacer y ser debe ir relacionado el sentido con situaciones temporales o naturales, ya que es incorrecto pluralizar el verbo como en este ejemplo. Oraciones impersonales con se. Verbo en tercera persona acompañado de se. Por ejemplo, se goza con el chiste de Roberto, ya se sabe la fecha de cumpleaños. Oración impersonal eventual. Cuando se desconoce el sujeto o no se desea mencionar. Por ejemplo, verbo en tercera persona plural. Por ejemplo, llaman a la puerta. Dicen cosas buenas. Oración activa. El sujeto realiza la acción del verbo y a este sujeto se le llama agente. Ejemplo, la señora compró una manzana. En ese caso, la señora es el sujeto. Compró es el verbo. Y compró una manzana es el complemento directo porque se recibe la acción. Y también es un predicado. La oración pasiva, el sujeto es el que recibe la acción. Por ejemplo, en ese caso la manzana va a ser el sujeto. En ese caso es la manzana fue comprada por la señora. La pasiva completa tiene sujeto pasivo, verbo pasivo y complemento agente. Por ejemplo, la mejenga fue jugada por el equipo azul y rojo. Y la pasiva incompleta no tiene complemento agente. Por ejemplo, la mejenga fue jugada en la plaza de Cole. No dice por quién fue jugada, solo dónde fue jugada. La oración pasiva con C
La oración pasiva, que no tiene verbo pasivo sino activo, pero sigue siendo pasiva porque tiene sujeto pasivo. Por ejemplo, aquí se construirá la nueva plaza. Se construirá es un verbo activo, pero el sujeto es pasivo porque la plaza no se va a construir sola. Alguien va a tener que ir a construirla. Oraciones justapuestas son unidas por signo de puntuación. Por ejemplo, era tarde, punto y coma, nos fuimos. Oraciones coordinadas es un tipo de oración compuesta y se cambian dos o más preposiciones independientes de más jerarquía a través de nexos, enlaces o conjunciones. Por ejemplo, Hernán tiene 22 años, coma, es decir, coma, es el mayor de los cuatro. Como se ve, la coma los separa, pero a la vez los enlaza. Oraciones distributivas señalan alternancias de acciones, por ejemplo, bien, bien, hora, hora, bien ríe, bien llora. Explicativas, es decir, o sea, y esto es, por ejemplo, Luis murió, es decir, María enviudó. Consecutivas, luego, con que, así que, de suerte que, de modo que, de manera que, por ejemplo, si desobedeces, luego te castigan. Tenemos mucho trabajo, entonces no vamos a poder salir temprano. En cuanto a oraciones consecutivas, está lloviendo fuertísimo, de suerte que traemos paraguas e impermeables. Oración subordinada necesita de otra para completar su significado. Para identificarla, debe preguntar qué, quién, quiénes, cuándo, dónde, al verbo de la oración principal. Se clasifican en subordinadas sustantivas. Se reconocen por llevar un sujeto los que, las que, el qué, la que, quiénes y qué. Por ejemplo, ya regresaron los que andaban en recreo. El que olvidó la cámara se quedó sin fotos de la graduación. El que olvidó la cámara es el sujeto y la oración principal es se quedó sin fotos de la graduación. Subordinadas adjetivas. Que, quién, quiénes, cuyo, cuya, cuyas, el cual, la cual, las cuales. Daniel escribió cartas que mandó por correo electrónico. Daniel escribió cartas es la oración principal y que mandó por correo electrónico es la oración subordinada. Oraciones subordinadas circunstanciales. Indican modo, tiempo, lugar, cantidad, causa, condición y fin a la principal. Para introducirla se usa adverbios y preposiciones. Ejemplo, cuando amaneció, nos fuimos para la playa. Nos fuimos a la playa es un complemento circunstancial del lugar. Y cuando amaneció es la oración subordinada, circunstancial. O movimientos literarios en la Edad Media, temas en torno a la muerte, a la visión de la religión y el dolor y el sufrimiento terrenal, relatos de la vida de los santos, renacimiento, fuerte interés por redescubrir las tendencias antiguas y grecolatinas, características, el hombre es el centro del mundo, pensamiento racionalista, amplios temas y contenidos. Barroco es una continuación más intensa del Renacimiento, el neoclasicismo retorna hacia lo clásico, se centra en la razón, búsqueda de la perfección, predomina la función de enseñar. Por ejemplo, el Quijote. El romanticismo, búsqueda de la magia, gana lo emocional a la razón, importancia del yo. Realismo, convive con el romanticismo, relatos de índole social que corrompen al hombre. Se hacen retratos humanos, caracterizaciones. Naturalismo se parece al realismo, son temas en tornos sociales bajos, donde el hombre se determina por el ambiente que lo rodea sin posibilidad de cambio. El modernismo, temas fantásticos y mundo erótico y moral. Generación del 98, existencialismo y reflexión sobre la situación del país. Vanguardia, uso del lenguaje popular y culto al yo. Creacionismo, el poeta es visto como un pequeño dios que inventa su propia realidad. Libertad de escritura. Dadaísmo y ultraísmo insisten que el hombre debe rescatar lo irracional. Generación del 27, los poetas buscan sus propios ideales y los manifiestan como una reacción en contra del modernismo. La visión es personal. El surrealismo, la libertad de escritura, nacimiento del psicoanálisis, y el superrealismo, temas históricos, sociales, asunto indigenista, incorporación del realismo mágico.